Gentiles amigas y amigos de Facetas, sean todos bienvenidos. Hoy presentamos la edición correspondiente a este viernes 8 de mayo del año 2026. Anteladamente, gracias por su atención, por su deferencia. Estamos tradicionalmente transmitiendo primero a través de clásica frecuencia modulada 92.5, a través de nuestro sistema multimedia, radio y televisión, y también a través del canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Sean todos bienvenidos a Facetas, porque estamos donde otros no están. El programa de hoy, señoras y señores, será un tanto más ágil porque vamos a hacerle conocer, en todo caso, informaciones bastante puntuales que en el transcurso de esta semana laboral que está a punto de concluir han sido difundidas por todos los medios de comunicación, pero en facetas, porque estamos donde otros no están, vamos a hacer llegar nuestro punto de vista respecto de esas informaciones. Y una de esas informaciones que desde luego tiene que llamarnos la atención y tiene, o mejor, merece un análisis pormenorizado, tiene relación con esto que todo el mundo está criticando en este momento, a lo largo y ancho de Bolivia, y eso es prácticamente lo que enseguida previamente haremos conocer. Y la fuente está en el Ministerio de Trabajo, porque su titular, Edgar Morales, en las últimas horas ha revelado, ha hecho conocer la planilla anual de trabajadores que se encuentran en comisión, en representación de organizaciones sindicales, y la cual alcanza 47 millones de bolivianos. Y el ministro dijo que incluso podría llegar a 70 millones en toda Bolivia porque existirían casos no registrados y declaraciones salariales de carácter parcial. La declaratoria en comisión favorece a dirigentes sindicales para que cobren el 100% de sus saberes y beneficios sociales mientras desempeñen sus funciones de representación obrera. Todo esto de acuerdo al decreto 47 desde el año 2022, gobierno del Movimiento al Socialismo. El ministro de Trabajo actual presentó una tabla con los datos por departamento que establece un total anual de bolivianos 47.162.694, y esto está dentro de las organizaciones que figuran, como por ejemplo la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, la Central Obrera Boliviana y las centrales obreras departamentales. Entre los montos más altos figuran la Federación de Mineros con 11,9 millones de bolivianos y la Central Obrera Departamental de Santa Cruz con 10,1 millones de bolivianos. También se registran 5,8 millones de bolivianos en la COP de La Paz y 5,1 millones en la COP, es decir, en la Central Obrera Boliviana. Mientras que otras organizaciones como Oruro y de Potosí superan los 4 millones. Y en el otro extremo están Beni y Pando, que reportan montos menores al medio millón de bolivianos. 47 millones de bolivianos se gastan en todas las personas que están en comisión cada año. Solamente estamos hablando de un sector porque algunos no están registrados y algunos incluso han declarado cero con su salario. Si contabilizamos, dice el informe, todo, estamos hablando de 70 millones de bolivianos que anualmente se gasta en todas las personas que están en comisión. También sostuvo el ministro Morales en las últimas horas ante los medios de comunicación social. El titular de la cartera laboral dijo que estos recursos provienen en parte de aportes de los propios trabajadores, a quienes se les descuenta un porcentaje de sus salarios para financiar a sus organizaciones. Añadió que estos fondos son administrados por los sindicatos sin control estatal. Existe un descuento del 1% para los sindicatos, no hay fiscalización, no hay control, ellos manejan a libre albedrío, pero nosotros tenemos que hacer rendiciones de cuenta, auditoría, pero a ellos no se les hace por ese manejo que hacen, observó. Y en ese contexto,
Cuestionó la magnitud del gasto y señaló que podría superar al del legislativo y planteó revisar este sistema de aporte de los trabajadores. Después de haber dado lectura a esa información, amigas y amigos del programa, señoras y señores que nos honran con su sintonía a lo largo de toda Bolivia, y también para ustedes, amigas y amigos, compatriotas bolivianos que residen en otros países más allá de nuestras fronteras. Por un principio universal, porque pienso yo que no puede haber ni existe además excepción en el mundo, pero por un principio universal, no solamente de derecho laboral, sino un principio universal del derecho humano en este caso, y luego que está relacionado con la ley fundamental, se debe entender que el salario, el sueldo, cualquiera de estas dos denominaciones, llega a lo mismo. Sueldo o salario. Llega a manos del trabajador, sea empleado u obrero, por el trabajo efectuado, desarrollado 30 días al mes. Es decir, trabajo realizado, trabajo pagado. Y eso se relaciona, tiene no esa afinidad, sino tiene ese entronque con lo que uno, de acuerdo a su esfuerzo y de acuerdo a su contrato, gana de manera mensual. El que trabaja tiene derecho a cobrar un salario, porque si estamos hablando del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, si estamos hablando de los trabajadores de la Central Obrera Boliviana, de las centrales obreras departamentales, de la propia Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, se entiende que estamos hablando de un salario que ellos laboralmente deben cobrar por el trabajo efectuado de manera mensual. Pero como en Bolivia siempre se ha estado manejando los temas laborales como si fuese propiedad de la izquierda, como si simplemente el trabajo y el derecho al trabajo o el Ministerio de Trabajo tendría que orientar sus acciones, sus leyes, sus preceptos, etcétera, solamente para los trabajadores. En realidad no es así. Porque si se debe entender esto de manera más amplia, hay que llegar a la conclusión rápida y mínima de que si hay un trabajador que no trabaja, que durante el mes no ha prestado sus servicios, no tiene derecho a cobrar el sueldo. Pero como les decía, en nuestro país, en nuestra amada Bolivia, prácticamente desde la década de los años 40, en el pasado siglo XX, comenzaron a menudear, y hubo razón positiva desde luego, porque el tiempo era otro, pero comenzaron a menudear las famosas conquistas sociales, las famosas conquistas laborales, que quién sabe al pasar el tiempo tuvo una serie de modificaciones, una serie de variaciones, etcétera, etcétera. Y hoy llegamos al año 2026 y nos damos cuenta que específicamente en el caso de los dirigentes sindicales, en estas organizaciones que acabo de mencionar, se han convertido en seres de otro planeta, para decir así, o por decir así, en personas que aparentemente creen estar muy por encima del resto de sus hermanos, o sea, los trabajadores o los empleados. Porque uno se pregunta, primero, antes de la pregunta, uno tendría que analizar y decir, primero, muy bien que el trabajador X, el empleado Y, el otro trabajador Z, en fin, tengan derecho a ejercer la libertad sindical. Muy bien, ese es un derecho también universal. ¿Por qué? Porque primero tiene relación con su fuente de trabajo y segundo, también tiene todo el derecho de ejercer representación en favor del resto de sus compañeros o trabajadores. El contrato de trabajo ahí sigue vigente.
Pero cuando viene esa bandera demagógica laboral, que como les dije hace algunos minutos, comenzó prácticamente, y reitero, en la década de los 40 en el pasado siglo XX, y se pacta la declaratoria en comisión de ese trabajador de desempleado, perfecto. La declaratoria en comisión tendría que entenderse como que ese trabajador, al margen de desarrollar su trabajo por el que se le ha encomendado, por lo que ha firmado en su contrato de trabajo, también puede ejercer representación laboral a nivel del sindicalismo. Pero resulta que en Bolivia se pacta la declaratoria en comisión por un año o mientras dure su función sindical, pero sigue ganando un sueldo, sigue ganando un salario ese trabajador sin trabajar. Y como fue declarado en comisión, bueno, nadie lo puede tocar, lo único que hacen es ir de aquí a allá. Y he conocido casos aquí en Potosí que, bueno, porque estaban declarados en comisión, se fueron a vivir a la ciudad de La Paz y vivieron bien, pero ganaban un sueldo, cobraban un sueldo todos los meses, pero sin trabajar. Pero no, eran trabajadores, eran sindicalistas que tenían la declaratoria en comisión a su favor. Con estos resultados, que ha hecho conocer el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, uno comienza, la verdad, a escandalizarse, a sorprenderse, mejor diría yo, por esos montos de dinero que siguen saliendo a favor de los dirigentes que están declarados en comisión. Eso no podría entenderse como declaratoria en comisión, porque eso prácticamente significa abusar y ganar sin trabajar. Yo me pregunto, y por eso les decía al comenzar este comentario, ¿habrá en algún lugar del mundo que alguien gane un sueldo de manera mensual o como se haya planificado, pero sin haber desarrollado la acción laboral por la cual fue contratado? Me parece que no. Entonces, esto tiene que cambiar de alguna forma, porque no todos, pero algunos casos hay determinados en Bolivia que son precisamente esos señores, esos dirigentes que están declarados en comisión, los que ahora, por ejemplo, están haciendo problemas en Bolivia a través de la Central Obrera Boliviana o a través de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Eso tiene que cambiar, porque si ni siquiera hay un control, como en la información que acabo de dar lectura, evidentemente es un dinero que se tendría que entender que ingresa para pagar al trabajador. Inclusive ese 1% que se ha hecho mención no debería existir, porque es suficiente que los trabajadores, los empleados, los obreros, es suficiente que estén representados o que tengan representación a través de su sindicato, a través de su confederación. Pero el mismo trabajador es el que mantiene, y muchas veces las acciones, ya sea de los sindicatos o de las confederaciones, no son de las mejores, como en este caso, a nivel de confederaciones que están reunidas en la Central Obrera Boliviana, pues como lo que estamos viendo todos los bolivianos, no como uno se esté inventando, están ejerciendo, reitero, malas acciones que solamente están perjudicando a Bolivia. Entonces, creo que es menester que, primero, los abogados laboralistas, los senadores y diputados, que me imagino en la actual legislatura hay muchos abogados, los propios trabajadores, hay personas a quienes se les ve comúnmente en el Parlamento actual con el casco de minero, significa que son parlamentarios. Pero también hay trabajadores, dirigentes sindicales conscientes de que las cosas no están funcionando como debiera ser. Entonces, todo ese cúmulo, ese grupo de personas, y por supuesto, la representación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tendrían que aprovechar al máximo el tiempo para analizar esta situación, porque económicamente esto se torna bastante gravoso y va en contra del trabajador y por supuesto también va en contra de las arcas del Estado, porque en este caso
si hay empresas estatales o si es el propio Estado, o hay alguna empresa privada que está teniendo que subvencionar esa declaratoria en comisión de sus dirigentes sindicales, ese dinero se está yendo al agua, porque hay personas, hay grupos que están ganando sin trabajar, y eso no ingresa, no cabe en la lógica laboral que está vigente en cualquier parte del mundo. En pocas palabras les diría, eso no es democracia, eso no es respeto a la institucionalidad, muy venida menos en los últimos tiempos. ¿Qué opinión tienen ustedes, señoras y señores? Como siempre, ahora ustedes tienen la palabra, porque de acuerdo a lo que acabamos de manifestar, reitero, eso va a tener que estudiarse de manera profunda, porque se debe ejercer de mejor manera las libertades sindicales, no abusando de las libertades sindicales. Los sindicatos tienen que existir, son defensa de los trabajadores, pero defensa de sus derechos laborales, no defensa de sus derechos políticos, porque ahora no todos, pero algunos sindicatos, confederaciones, mejor para qué decir eso, la propia Central Obrera Boliviana se ha convertido prácticamente en un ente político. Gracias por estar en la sintonía de Facetas, porque estamos donde otros no están. Desde Potosí, República de Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad. Otro problema que extrañamente ha comenzado a surgir después de la posesión del actual gobierno. Un problema al que mucha gente, muchas personas, muchos medios de comunicación se preguntan, pero ¿dónde están los culpables? ¿Quiénes son los responsables? Y me parece que la punta del hilo está acá, porque resulta que se va a revisar una norma jurídica. En todo caso, es un decreto supremo. Y como no podía ser de otra manera, amigas y amigos, ese decreto supremo que tiene el número 4718 y es de la gestión 2022, es de la gestión de Luis Arce Catacón. Como no podía ser de otra manera. Resulta que el senador de Libre, por el departamento de Santa Cruz, Branko Marinkovic, apuntó al decreto supremo 4718 de 2022 como el origen de los problemas en la calidad de combustibles, mientras que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos confirmó que la norma sigue vigente, aunque está en proceso de revisión. Esto nace el 18 de mayo del año 2022 con el decreto supremo 4718. El gobierno de Luis Arce, junto con el presidente de Yacimientos, decide bajar los parámetros de calidad del combustible que se importa en el país mediante decreto. Afirmó así Branko Marinkovic al atribuir el inicio del problema a la flexibilización de estándares para la importación de combustibles. El legislador sostuvo que el incremento permitido de manganeso y goma en los combustibles, sumado a la mezcla con etanol, provocó daños en motores y catalizadores de vehículos. El mencionado decreto, amigas y amigas, estableció un nuevo reglamento de calidad de carburantes. La norma define los parámetros técnicos que deben cumplir combustibles como gasolina, diésel y gas licuado de petróleo para su importación y comercialización en Bolivia. El reglamento fija límites permitidos para componentes como manganeso, azufre, oxígeno y gomas en las gasolinas. Entre ellos autoriza hasta 18 miligramos de manganeso por litro y hasta 5 miligramos de gomas existentes que ahora son cuestionados por el daño a vehículos. El problema de la calidad de combustibles, como todos saben, ha afectado a miles de vehículos que están en todo el país. Y ya con anterioridad, señoras y señores de este programa, el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, afirmó que el gobierno de Arce recibió reportes de daños desde 2025. Por otro lado, Marinkovic anunció que sugerirá procesos por daño económico al Estado contra exautoridades y técnicos de yacimientos, al considerar que hubo negligencia en la autorización de combustibles de menor calidad. Y creo que eso es lo más importante, es el meollo de este problema. Bueno, eso decía el senador Branko Marinkovic. Por su lado, el nuevo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Sebastián Daroca, claramente evitó responsabilizar directamente al decreto, aunque reconoció que forma parte de la información entregada a la Comisión Legislativa que esta
o que investigue el caso. Este decreto, dijo, está vigente, pero está actualmente en proceso de revisión y en los próximos días se va a cambiar. Pero, señoras y señores, si Branko Marinkovic habla de iniciar los procesos, se entiende, penales, contra las ex autoridades de yacimientos e inclusive contra el propio expresidente, no solo de yacimientos, sino del Estado, como es Luis Arce Catacora, ¿la prueba dónde está? En este decreto. La prueba nace ahí para poder incriminar la presunta comisión de daño económico, delitos de daño económico contrarios a los intereses del Estado boliviano. La prueba penal está ahí en ese decreto. En el decreto que, según el presidente actual de Yacimientos, sigue vigente, pero está en análisis porque puede ser modificado. Lo dijo prácticamente Branko Marinkovic. Entonces, si se dan cuenta, no era cuestión, como decía el presidente Rodrigo Paz Pereira, que ya se tiene a los culpables y que serán castigados, pero debía haber una prueba. La prueba en este caso, la más importante, es ese decreto, porque ese decreto, esa norma jurídica, fue prácticamente la que autorizó hacer ese tipo de cambios desde el punto de vista técnico en los combustibles desde el año 2022 y que comenzó ya a notarse en el año 2025, cuando aún seguía de presidente Luis Arce Catacora, pero no se dijo nada, al contrario, todos se callaron. Entonces, si se dan cuenta, es una simple lógica que el actual gobierno y sobre todo la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos pueden tranquilamente aportar para iniciar los procesos penales correspondientes. Ojalá que eso ocurra, porque al final uno se da cuenta que el actual gobierno está pagando los platos rotos por esa especie de venganza, diría yo, que se ha tenido a través del gobierno, o mejor, de los militantes del MAS, del gobierno del MAS que se tuvo con Luis Arce Catacora, porque como vamos a ver dentro de algunos minutos, como vamos a comentar en todo caso, el movimiento al socialismo, la izquierda recalcitrante de Bolivia, no tuvo ningún problema, porque no tenía tampoco por qué existir un problema, en entregar el poder después de las elecciones a Rodrigo Paz Pereira. Pero si nos damos cuenta, en este momento el poder sigue teniendo la izquierda. Pero eso vamos a hablar enseguida. Gracias por estar en la sintonía de Clásica, a través de multimedia, radio y televisión, a través de frecuencia modulada 92.5 y a través de nuestro canal de YouTube, Iván Marcel Durán Fernández. Facetas porque estamos donde otros no están. Esta semana laboral, que también ya está concluyendo, amigas y amigos del programa, ha tenido matices muy especiales que para mi persona, o para quienes hablan, prácticamente ha llamado la atención. Y uno, en este caso, me he preguntado, ¿dónde está eso de socializar una ley? ¿Dónde radica o dónde debe radicar? ¿Dónde está la base, digamos así, para poder socializar? En este caso, no una ley, sino un proyecto de ley. Porque si hablamos de socializar una ley, si es ley, ya está aprobada, ya está sancionada, ya está promulgada. Y sobre todo se entiende que ha sido publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia. Y voy a hablar de la ley en general. Aunque esto tiene relación, amigas y amigos del programa, con la ley de tierras comunitarias recientemente aprobada por el Congreso Nacional o la Asamblea Legislativa Plurinacional, y que ha sido motivo de una marcha desde el departamento de Pando hasta la ciudad de La Paz, una marcha que da la impresión que ha sido manejada por el movimiento al socialismo, por Evo Morales, y que le ha torcido el brazo al gobierno, pero indebida e ilegalmente, al punto que el Poder Ejecutivo se ha dado a la tarea de decir que se comprometen a que eso va a cambiar a través del Parlamento. Y en algún programa de Facetas, amigas y amigos, ya me había referido a este aspecto, a este punto,
indicando que no se entendía cómo los dirigentes, no sé si serán sindicales o qué tipo de dirigentes, quienes estaban azuzando esa marcha que llegó a La Paz hace algunos días, haciendo creer prácticamente primero a los marchistas que la solución a su problema de pedir la abrogación de esa ley estaba en el Poder Ejecutivo, como si el Poder Ejecutivo, cuya dirección o cabeza está en Rodrigo Paz Pereira, tendrían esa facultad constitucional, esa facultad legal para abrogar o derogar. Pero se comprometieron a hacer las gestiones. Y ahora, de acuerdo a lo que ha salido ese tipo, digamos, de acuerdo, que particularmente no lo veo, está dando también luces para que uno se dé cuenta de que lamentablemente al actual gobierno, lo que dije primero hace algunos minutos, Rodrigo Paz Pereira tiene el gobierno, pero no tiene el poder. No tiene el poder político, no tiene esa fuerza que debería tener, por supuesto, dentro del marco de la Constitución, dentro del marco de las leyes, pero lamentablemente el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, si bien tiene eso, el gobierno, pero no tiene el poder de autoridad. Y eso ya se demostró en el mes de diciembre del año pasado, cuando también la Central Obrera Boliviana le dobló el brazo y prácticamente ganó, logrando que se abrogara uno de sus primeros decretos de la gestión. Y si bien hace algunos días no ha ocurrido lo mismo, pero el compromiso fue ese. Y ya a nivel de las representaciones parlamentarias, sobre todo del departamento de Santa Cruz, se ha advertido que no se va a permitir. Primero, y también hay otro grupo de parlamentarios que están indicando, y esto es lo más increíble, están indicando que van a socializar la ley para que se pueda abrogar o derogar. Señoras y señores de facetas, para que se entienda bien este asunto, si se habla de socializar, que es una palabrita que ha aparecido con el gobierno del movimiento al socialismo, yo diría más bien que en vez de socializar, se use el término de llegar a un acuerdo. Pero a ese acuerdo mejor tiene que arribarse cuando ese proyecto de ley sea sometido a conocimiento de la sociedad. Pero ¿quiénes tienen la obligación legal? ¿Quiénes tienen esa potestad? ¿Quiénes tienen ese poder para hacer llegar, hacer conocer? Porque además es una de sus atribuciones. Son pues los senadores y los diputados. Porque evidentemente una ley no tiene que ser fría, no tiene que violar otros preceptos legales. Una ley que por supuesto tampoco va a ser eterna, pero mientras esté en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, en el espacio, en el tiempo, valga la reiteración, de vigencia, tiene que ser una ley que de verdad sirva a la sociedad. No solo sirva a un grupo, sino sirva a toda la sociedad. Pero para llegar a eso, evidentemente tiene que haber acuerdo, tiene que hacerse entender a la gente, a los interesados en este caso. ¿Cuáles son las ventajas de ese proyecto de ley? Porque cuando ya se aprueba esa ley, cuando se sanciona esa ley por el órgano legislativo, cuando se promulga esa ley a través del órgano ejecutivo y finalmente para que comience a tener vigencia, se requiere la publicación de esa ley en la Gaceta Oficial de Bolivia, no hay nada más que hacer. Así, aunque ustedes no lo crean, no hay nada más que hacer. Porque si bien no hay nada más que hacer, pero en el otro lado están los recursos constitucionales. Porque si esa ley ya ha sido publicada, se entiende que entra en vigencia para que todos la cumplan, para que la gente se beneficie, etcétera, etcétera. Ahora, también es cierto que no todos van a estar de acuerdo con la vigencia de una determinada ley, eso es cierto, pero esa es la democracia, porque una ley no siempre va a ser del agrado de todos. Es lógico, es una reacción normal, es una reacción humana. Habrán grupos sociales, habrán personas que expresen su desacuerdo con esa ley. Y si en ese grupo de personas hay quienes se sienten afectados en sus derechos, etcétera, etcétera, perfecto. Entonces ahí se tienen que usar, como manda el Código Procesal Constitucional, se tienen que usar los recursos constitucionales.
Eso es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, ahí está el recurso abstracto de inconstitucionalidad, para dar un ejemplo. Pero no se puede aceptar y no se puede entender, señoras y señores del programa, como una marcha que para todo el mundo se entiende que es política y sabemos por quiénes está usada, pero no se entiende como una marcha. Primero habría logrado un principio de acuerdo, pero no sé con qué bases legales, para que el Poder Ejecutivo se comprometa a, no sé si a gestionar, no sé, a presionar, no entiendo, ante el órgano legislativo, la, no sé si decir también la consideración, la reconsideración, no sé, de esa ley que ya está vigente. Evidentemente, el Parlamento, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene facultades para abrogar o derogar una ley. Pero eso también, como se aprobó una ley, también tiene que correr ese camino. Pero reitero, la ley la tienen que cumplir todos y los que se sientan afectados con esa ley tienen la vía libre para usar los recursos constitucionales que manda el Código Procesal Constitucional. Eso es democracia, eso es respetar la democracia, eso es vivir en la institucionalidad democrática y la institucionalidad del derecho. Pero parece que hay muchos grupos sociales que lo toman de otra manera. Y ahí, señoras y señores, uno se da cuenta que lamentablemente en este gobierno lo que está ausente, lo que brilla por su ausencia es el principio de autoridad. Mucha gente entenderá que el principio de autoridad es ejercer la violencia para que la gente cumpla la ley. No, no es nada de aquello. Pero si hay un poder del Estado que tiene que hacer cumplir las leyes, es el poder ejecutivo. El poder judicial administra justicia y el poder legislativo legisla y fiscaliza. Entonces el poder ejecutivo quien tiene que hacer cumplir esa ley. Porque de verdad uno se sorprende y dice, el actual gobierno no tiene autoridad, es débil. Y se usa mal este tema del diálogo. Ese es otro de los temas, otro de los puntos, mejor, que se ha hablado bastante precisamente con referencia a esta ley que tiene relación con los marchistas que vinieron a La Paz hace algunos días. Que se vaya al diálogo. O he escuchado también a mucha gente decir que hay malas personas, es decir, aplican, hay malos negociadores, ahí está. Existen malos negociadores, pero yo me pregunto, ¿qué cosa va a negociar uno con la ley? En este caso, si hay una ley que está vigente, ¿qué cosa? No se puede negociar una ley. No se puede negociar una ley. Volviendo al principio de este comentario, quienes tienen que aunar esfuerzos, quienes tienen la obligación de hacer entender a la gente cuáles van a ser las ventajas de una determinada ley, teniendo en sus manos un proyecto de ley, no una ley ya aprobada, sino un proyecto de ley, son los senadores y diputados. Ahora bien, hay un parlamentario, no voy a decir el nombre, que ya estuvo también en la otra legislatura y ahora continúa, explicó en una entrevista televisiva algo parecido a lo que estoy manifestando, pero dijo que la única solución para que le vaya bien al gobierno de Rodrigo Paz Pereira, que en este momento parece que sería una persona no vidente que está en un cuarto oscuro, caminando a tientas, tratando de encontrar la salida del cuarto oscuro, dijo que la única solución es un gran acuerdo nacional, que también he escuchado en boca del presidente, y lo digo con todo respeto, y de algunos ministros, que la única solución para que en este momento se arreglen los problemas de Bolivia, para que no haya esta crisis política, es el gran acuerdo nacional. Es como si diría el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, por favor, ayúdenme a gobernar, o denme ideas, denme luces para que yo pueda hallar la llave, hallar el camino para que desaparezca la crisis. Y señores, yo les digo que la única vía para que se logre ese acuerdo y a nivel nacional sí se esté conforme es que haya cohesión
entre los partidos políticos que tienen representación parlamentaria en esta legislatura. ¿Y quiénes son los responsables de esos partidos o de esas agrupaciones? Jorge Quiroga Ramírez, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa. Se tienen a nivel de esos tres grupos políticos, reitero, que tienen representación parlamentaria, se tiene que hacer nacer nuevamente esa cohesión política. Se tiene que lograr un acuerdo político, porque lamentablemente el gobierno de Rodrigo Paz Pereira no tiene mayoría parlamentaria. Peor los dos tercios. Entonces, si no tiene, se tienen que hacer esos pactos políticos que a muchos otros políticos, especialmente los de la izquierda, se horrorizan, se escandalizan o quizás les da miedo hablar de pactos políticos. Evo Morales no quería escuchar. Él lo que le gustaba y lo logró es la partidocracia, es decir, que haya un solo partido que haga y deshaga, haga lo que quiera, como él ha hecho con el movimiento al socialismo en Bolivia. Estoy hablando de acuerdos políticos. Por eso, el único lugar donde se puede lograr un acuerdo político nacional son con los parlamentarios que son parte del órgano legislativo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Y quiénes son? Las representaciones de Jorge Quiroga Ramírez, de Samuel Doria Medina y de Manfred Reyes Villa. Coincidentemente, señoras y señores, con esto que estoy afirmando, que tampoco es una novedad o es una creación mía, pero hay voces que apuntan a esta dirección. Se tiene al presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Gonzalo Morales, quien lanzó un pedido inusual y de alto impacto político. Convocar con urgencia, dijo, a una cumbre entre los 4 líderes con representación parlamentaria y capacidad de decisión en el país. Y claro, me olvidé de uno. ¿Cuáles son esos 4 líderes que tienen representación parlamentaria y que deberían de estar en una cumbre? Son los representantes, primero, los líderes. Rodrigo Paz Pereira, Jorge Quiroga Ramírez, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa. Esta nota dice, estos 4 líderes tan importantes tienen que reunirse, tienen que sentarse y juntos empezar a formar una hoja de ruta para que juntos salgamos adelante, afirmó Morales en una entrevista con el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El dirigente empresarial sostuvo que Bolivia atraviesa un momento crítico y cuestionó que la Asamblea Legislativa continúe paralizada mientras la economía pierde dinamismo, crece la inflación y persisten los conflictos sociales. Según explicó, el empresariado considera fundamental avanzar en una nueva ley de inversiones y generar señales de estabilidad para atraer el capital extranjero. Bolivia no puede seguir esperando, insistió Morales, quien reveló que los gremios empresariales preparan una convocatoria formal a los líderes políticos para instalar una cumbre política por la reactivación económica. Pienso yo que esos 4 políticos a los que he mencionado y donde está el actual presidente de Bolivia, reitero y lo digo con todo el respeto y la consideración del caso, no tendrían por qué esperar este tipo de invitaciones o de sugerencias, porque ya habíamos dicho, y esto a nivel nacional, por los medios de comunicación, los otros medios, los otros actores políticos, que si Rodrigo Paz Pereira no tiene mayoría parlamentaria, pues tiene que volverse a los acuerdos políticos. Ahí está primero en el ejemplo de la historia, en 1985, el Pacto por la Democracia, el Movimiento Nacionalista Revolucionario Histórico con Víctor Paz Estenssoro y Acción Democrática Nacionalista con Hugo Banzer Suárez. Gracias a ese pacto por la democracia, reitero, firmado en 1985, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro pudo gobernar, no tranquilamente, pero sí gobernó sin ningún tipo de suspenso. Y se logró primero estabilizar la economía de Bolivia, porque ninguno de esos 2 partidos, ni el MNR histórico ni ADN, en esa elección de mayo de 1985, lograron obtener mayoría parlamentaria. Entonces tenía que hacer ese acuerdo. Y conste que en esa época la crisis inflacionaria en Bolivia era totalmente galopante. Y lo propio ocurrió, aunque ya en menor escala, en menor intensidad, en 1989, con otro pacto que tuvieron, en este caso, Acción Democrática Nacionalista y el movimiento de la izquierda revolucionaria.
el famoso acuerdo patriótico. ¿Por qué le tienen miedo a los acuerdos, a los pactos políticos? Sí, hemos dicho, y no solo acá en este programa, sino todo el mundo sabe, y no solo en Bolivia, sino en otras partes, en otras latitudes del orbe, que los pactos políticos siempre son saludables para manejar, para que la actividad política en un Estado funcione de mejor manera. Ahora, si existe algún partido que obtiene la mayoría absoluta, puede gobernar, pero siempre hay el riesgo, siempre existe la tentación de llegar a la partidocracia. Ni siquiera a la partidocracia, sino a establecer una dictadura de un partido político. Eso ya lo hemos visto en el mundo, lo hemos visto con los nacionalsocialistas de Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. En fin, hay muchos ejemplos en el mundo en los cuales se ve que no es conveniente la dictadura de un partido político. Entonces, en conclusión, señoras y señores, al actual gobierno le falta, como dice quien fue entrevistado por los medios de comunicación de la ciudad de Santa Cruz, al actual gobierno le falta una hoja de ruta. Y es cierto, no hay una brújula que le indique qué es lo que quiere. Porque no se puede aceptar también que los organismos, los sindicatos, la Central Obrera Boliviana, que por supuesto merecen nuestro respeto, pero no puede ser que la Central Obrera Boliviana se esté inclinando por seguir en el mismo error que cometió hace años de ejercer actividades políticas en vez de sindicales, de oponerse a todo por oponer. A la Central Obrera Boliviana no le fue bien después de 1985. Prácticamente por poco no desaparece. Entonces, hay que cuidar este extremo. Hay que tomar en cuenta lo que he manifestado hace algunos minutos. El gobierno de Rodrigo Paz Pereira tiene el gobierno, pero no tiene el poder político. Y eso seguramente se va a lograr ejecutando algunos mandamientos contra Evo Morales Ayma, que a propósito, y para concluir el programa, debo decirles que este lunes, ya sea para este próximo lunes, es decir, este lunes 10 de, a ver, veamos, 11, sí, lunes 11, en un juzgado de la ciudad de Tarija, se va a desarrollar una audiencia, es decir, la audiencia de apertura del juicio. Y se lo está haciendo en rebeldía, porque si no se presentó voluntariamente, pues debió haberse ejecutado el mandamiento, pero todo se ha cumplido de acuerdo al procedimiento. Va a haber la apertura de juicio y Evo Morales Ayma se está arriesgando demasiado por no presentarse porque de acuerdo al edicto que tenemos acá, que lo vamos a dar lectura en otra oportunidad porque es bastante largo, pero resumiendo aquello, Evo Morales Ayma se está exponiendo, arriesgando demasiado porque podría ser sentenciado entre 15 a 20 años de cárcel por ese delito, por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de menores. Y no quisiera pensar, señoras y señores, cómo tendría que tomarse en cuenta si a Evo Morales Ayma le inician juicios de responsabilidades en Bolivia, como sí tiene que haber. Y para eso también tiene que haber el acuerdo político entre las representaciones parlamentarias, la de Rodrigo Paz, la de Jorge Quiroga Ramírez, la de Samuel Doria Medina y la de Manfred Reyes. Si hay ese acuerdo político, se le inicia el juicio de responsabilidades por delitos cometidos por Evo Morales en el ejercicio de sus funciones de presidente de Bolivia. Imagínense el proceso penal al que he hecho referencia. 15 a 20 años hay esa posibilidad de que se le pueda condenar. Imaginémonos este tema del juicio de responsabilidad. Años de cárcel. Y a eso aumentaremos, ojalá me equivoque, todos somos seres humanos, Evo Morales también es un ser humano, aunque parece que a veces no lo fuera, parecería que se hubiese olvidado de que el ser humano tiene valor, sobre todo los menores de edad, pero imagínense que si sumamos a eso digamos, una eventual orden de aprehensión
de un juez federal de Estados Unidos por la participación presunta, no sabemos legalmente si así fue o no, si Evo Morales hubiese participado o hubiese distribuido droga, se dice, por ejemplo, que distribuyó droga a Marcet, o que recibió droga, dinero, etcétera, del narcotráfico, de los narcoestados, de quienes fueron presidentes del socialismo del siglo XXI, Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si eso más ocurre? De verdad, el número de sentencias condenatorias y de años de privación de libertad sería muy alto en contra de Evo Morales. Entonces, para todos esos aspectos, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, como presidente del Estado de la República de Bolivia, tiene que comenzar a pensar más en serio y de verdad ejercitar el principio de autoridad, porque el Poder Ejecutivo está para hacer cumplir las leyes, para hacer cumplir los decretos supremos. El Poder Ejecutivo no está para negociar, para usar el diálogo. Sé que el presidente no está de acuerdo mucho con este tema de ejercitar, digamos, acciones de llevar a la policía, a las Fuerzas Armadas, etcétera. Se va más por el tema del diálogo. Sí, el diálogo es bastante fructífero, es saludable, pero así como están las cosas en Bolivia, con esas actitudes totalmente ilegales, reprochables desde todo punto de vista, que en este caso tiene la Central Obrera Boliviana, creo que el tema de la negociación, de hablar con los dirigentes, todo eso que tiene el significado de una sola palabra, diálogo, no sirve ya en Bolivia. Señoras y señores, espero que este programa haya sido algo útil para que se entienda de una vez por todas lo que está sucediendo en Bolivia. Ese es el punto de vista del programa. Y no olviden que este programa lo hacemos en aplicación de el derecho a la libertad de expresión que tenemos los ciudadanos, derecho a la libertad de expresión que está consagrado no solamente en la Constitución Política del Estado de Bolivia, sino al ser un derecho fundamental también está en la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, del Pacto de San José de Costa Rica. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a emitir libremente nuestras ideas, siempre y cuando, desde luego, tengamos respeto por la moral, por las buenas costumbres y, por supuesto, respeto a la ley sobre todo. Gracias por su deferencia. Volveremos el próximo lunes, como siempre, en radio, en frecuencia modulada clásica 92.5, en dos horarios, a las 13 y a las 18 horas. Y también estamos en Multimedia, Radio y Televisión Clásica y en nuestro canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Gracias por su deferencia. Hasta la próxima. Sigan con Facetas, porque estamos donde otros no están.